Baños compartidos en una escuela. Inauguraron el primer baño mixto en una escuela pública bonaerense. Es la Escuela de Educación Técnica número 1 General Manuel N. Sabio de El Talar en el partido de Tigre. Es decir, un baño público sin diferenciación de sexo, es decir, un solo baño para todos los alumnos, sean masculinos o femeninos. Hablamos de adolescentes. Adolescentes en una sociedad con bajo nivel de respeto. Una sociedad donde las agresiones son lo común hasta dentro de las mismas familias. Una sociedad con fuertes resabios machistas y de violencia de género muy acentuados. Y ante esta realidad, las autoridades de una escuela secundaria habilitan un baño sin género. Y esto es avalado por las autoridades del sistema educativo que saben de todas estas realidades. Y lo peor de esto es por qué tomaron la decisión. Fíjense en lo que viene porque es de no creer. Y sí, tienen caca en la cabeza. En esa escuela, como en casi todas las demás escuelas de la provincia de Buenos Aires, se estaban dando casos de hostigamiento y agresiones psicológicas contra diversos alumnos por parte de otros. Y justamente la mayoría de esas acciones se realizaban en los baños. Entonces, las autoridades iniciaron un proyecto para trabajar la problemática abriendo un baño único sin etiquetas. Esto fue a mediados de 2017, tema que abordamos en este programa en aquellos días. Hubo padres y un inspector que, según la directora, limitó la experiencia y no pudo seguirla. Entonces la directora de apellido Galarza hizo una presentación ante el INADI porque consideró que la prohibición de habilitar el sanitario para todos los sexos resultaba discriminatoria. Luego de más reuniones con padres y docentes, habilitaron ese baño libre de etiquetas. A ver si entendemos el asunto, porque en el baño había actos de acoso contra un alumno, por ejemplo, y la directora hace instalar un baño sin diferencias de género, como si eso fuese a resolver el problema. Esto nos muestra la forma de pensar y proceder de descerebrados que, encima, están en el sistema educativo tomando decisiones gravísimas. ¿Por qué? Porque este tipo de acciones generan las condiciones para empeorar el problema presente en muchísimas escuelas de la provincia de Buenos Aires. Para finalizar diremos lo siguiente. Este es otro ejemplo de que se actúa sobre las consecuencias de los problemas en vez de actuar sobre sus causas. Y encima, son decisiones tomadas por quienes, se supone, tienen mayor conocimiento de estas problemáticas sociales, los docentes que, en realidad, se creen que saben y no saben nada. Así comienza, se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo.
Buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz, transmitiendo desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda su zona de influencia. Y aquí estamos en una tarde rara, destemplada, en donde hace un ratito nos moríamos de calor y ahora está tan pesado que uno no sabe ni siquiera cómo salir a la calle. Estará esperando para llover el tiempo, vaya uno a saber. Y acá estamos viendo cómo se van desarrollando las reuniones en el Congreso sobre el tema que hoy empezó a tratarse, que es el asunto de si se legaliza o no el aborto. Entonces, hoy vamos a desarrollar justamente esto. Tema legalización o no del aborto. Hoy comenzaron las exposiciones en las comisiones legislativas del Congreso de la Nación. A lo largo de 2 meses expondrán científicos, juristas, descerebrados que buscan cámara del ámbito del espectáculo, religiosos, filósofos, políticos, son casi 700 personas. Hoy martes, 10 de abril de 2018, hay citadas 32 personas. Se están produciendo desde la mañana manifestaciones callejeras, tanto a favor como en contra, y ha habido algunos disturbios. Es indignante que nuestros legisladores, entre comillas, ¿no?, necesiten la perorata de gente que nada tiene que aportar, salvo su presencia para el regocijo del cholulismo que muchos de ellos tienen, y luego seguro se sacarán fotos. Ah, me saqué una foto con Griselda Siciliani. Dan asco. En los proyectos para legalizar el aborto figuran puntos realmente demenciales, como que las mujeres desde los 13 años podrán abortar sin consentimiento de los padres. Y también tiene ausencias muy graves, como que los profesionales médicos puedan interponer una objeción de conciencia para negarse a realizar abortos. El proyecto establece que el sector público de la salud, las obras sociales, empresas de medicina prepaga y demás establecimientos médico-asistenciales deberán obligatoriamente otorgar una cobertura integral. Además, se propone que será gratuito sin necesidad de presentar una autorización judicial. En el primer día de exposiciones ya hubo insultos, gritos, faltas de respeto, agresiones, ante diversas situaciones que se suscitaron. Por ejemplo, el periodista Novarecio se refirió 3 veces en forma directa nombrando a la diputada Carmen Polledo, endilgándole que no puede dejar que las mujeres sigan muriendo como si ella fuese la culpable. Cuando terminó su exposición de 7 minutos, la diputada expresó que le gustaría realizarle a Novarecio 2 preguntas. Entonces la diputada Ivana Bianchi le expresó al periodista que su intervención estaba fuera de lugar en relación a Polledo, por señalarla con nombre y apellido, como si fuese culpable de la no aprobación del proyecto. Polledo intervino con 2 preguntas. ¿Usted es consciente de que una niña de 13 años no puede comprar 1 litro de cerveza en la esquina y que tiene vedado eso en el proyecto? ¿Va a poder ir a pedir sola, sin padre, madre o tutor, un aborto? Me la contesta cuando usted quiera. La otra: ¿es consciente de que existe algo que se llama objeción de conciencia, que el proyecto no lo contempla? Y que es dejarle el derecho a un profesional a manifestarse a favor o en contra de practicar un aborto. Como el reglamento no permite el debate, se produjeron
insultos, gritos, interrupciones y desorden. Bueno, lo que los legisladores ya nos tienen acostumbrados. Entonces vamos directamente al informe sobre el proyecto de ley del aborto legal. Daremos en este informe una descripción de las posturas a favor y en contra de la legalización del aborto, más aspectos legales vigentes y cuestiones complementarias que son muy importantes para tener en cuenta en este tema tan ríspido y controvertido por la extrema polarización existente. Sobre el tema del aborto ya se presentaron 2 proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación para despenalizarlo. Uno es de Cambiemos y fue presentado por el diputado Sergio Huisky. El otro fue presentado por legisladores de diversos partidos políticos. El 10 de abril comenzó su tratamiento en el Congreso con invitados de los legisladores. Vamos a ver ahora entonces cuáles son algunos de los argumentos en contra que se están en este momento planteando. Voy a, por ejemplo, reproducir dichos de determinados personajes de la política y juristas, sin nombrarlos, por supuesto, ¿no? También científicos del área de salud. Una persona dice, si me van a pedir que despenalice el aborto, me tienen que demostrar que no hay vida. Otro expresó, el primer plazo de la vida es desde el momento de la concepción. Está dicho en los códigos. Argentina adhirió a los derechos del niño. La ley dice que es niño y ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años. ¿Con qué motivo? ¿Por qué se le cantó las pelotas? ¿Te parece bien terminar con alguien por eso? Con ese criterio, la madre que tiene un hijo, ¿por qué no lo mata a los 5 días o al año? ¿Qué hacemos con eso? Otro testimonio dice, estoy a favor de la vida, pero no se lo impongo a nadie. El tema es importantísimo, debería haber sido discutido hace mucho. Tiene que haber total libertad para opinar. Otra persona expresa lo siguiente, estoy a favor del milagro de la vida bajo cualquier circunstancia, porque soy médico y la muerte es nuestra enemiga. Porque soy médico de niños desde hace 46 años y me sigue emocionando ver a un recién nacido, sea en la sala de partos o en el consultorio. Son tan bonitos e indefensos. Porque en un país vacío como el nuestro, una embarazada es un tesoro y el niño que tiene dentro una joya. La futura mamá debe tener la seguridad de que no está sola, que vamos a protegerla y ayudarla. Eso solo evitaría pensar en un aborto en un 90% o más. Para eso estamos. Se plantea aborto seguro, legal y gratuito. En los pasillos de los hospitales hay preservativos gratis, te colocan el DIU gratis y te dan pastillas anticonceptivas gratis. ¿Por qué prefieren matar? La discusión pasa por si el derecho le va a dar derecho o no a ese niño o niña por nacer. Y eso se va a definir ahora, si tiene derecho o no. Si no tiene derecho y la mujer tiene libertad absoluta para hacerlo, el aborto se convierte en un mecanismo anticonceptivo más. Entonces, la sociedad deberá gastar recursos porque la mujer no quiso usar métodos anticonceptivos tradicionales,
quedó embarazada sin pretenderlo, pero sabiendo que existía el riesgo, y se presenta en el hospital porque quiere hacerse un aborto. No pueden anteponer la libertad de decisión de la mujer sobre un tercero, que es un tercero porque desde la concepción tiene un ADN distinto de la madre y del padre. Ya es un ser independiente. Por otro lado, tenemos opiniones a favor de que se legalice el aborto, y voy a ir leyendo algunas de las ideas que están planteando. Es un derecho de las mujeres elegir sobre su propio cuerpo y el momento en el que queremos procrear o no. El aborto debe ser un derecho porque es un tema de salud pública que año a año produce la muerte de mujeres como consecuencia de prácticas clandestinas de interrupciones de embarazo. Otra persona expresó lo siguiente: todos los días mueren mujeres, casi todas pobres, como consecuencia de abortos clandestinos precarios. Las que pueden pagar más acceden a opciones igualmente ilegales, claro que más seguras. Tomar la decisión de abortar es en sí sumamente dolorosa. Hacerlo en una situación de ilegalidad genera mucho más miedo, dolor y riesgo. Otra persona expresó esto: la vida es sagrada. No estoy a favor del aborto, pero creo que sí debe ser despenalizado. Cada caso debe ser analizado en particular, más allá de que estos procedimientos deben ser médicamente controlados en lugares salubres. Basta de clandestinidad. Otro dice: es un tema muy complejo. Estoy a favor de la despenalización si se da en condiciones que son dignas. Tiene que haber una política real de planificación familiar para evitar llegar a ese procedimiento, que aunque sea hecho en un hospital, no deja de ser una operación riesgosa. Otra persona dijo: si los padres tienen un hijo sin quererlo, la vida del chico será muy difícil. Por supuesto que la interrupción debe hacerse a las pocas semanas del embarazo. Otro testimonio: yo creo que hay un problema de enfoque en el debate. Se está discutiendo si un feto es considerado una persona o no, mientras muchas mujeres se someten a abortos inseguros y parte de ese grupo muere por las malas condiciones. Legalizándolo se evitarían muertes. Eso es únicamente lo que cambiaría. Está claro que las que quieren abortar lo van a hacer siendo legal o ilegal. Al legalizarlo, evitamos muertes. Una opinión más: estoy a favor de la despenalización del aborto, básicamente porque es algo que ya existe. Porque es empezar a darnos cuenta que no es algo que lo inventamos. Las mujeres abortan. Uno de los puntos discutidos es el siguiente: los abortistas dicen que debe ser gratis. Los antiabortistas dicen sobre este punto que no es justo que todos debamos pagar por una decisión fruto de no querer un bebé luego de divertirse y no cuidarse convenientemente. Entonces, los antiabortistas dicen que el argumento de no querer que sea gratis tiene un contrasentido, que es el siguiente: los partos, las vacunas y la educación ya son de por sí gratuitos. En lo personal, considero que no está bien planteada la respuesta, ya que están pidiendo que el Estado y la sociedad se hagan cargo de una operación fruto de una decisión surgida luego de no haberse cuidado como corresponde. ¿Por qué la sociedad debe pagar la diversión de otros o, en todo caso, la irresponsabilidad? Otras posiciones al respecto.
En realidad lo que habría que discutir antes es el cambio a la ley de adopción para hacerlas más rápidas y mejorar en la población la educación y conocimiento sobre la ética, el significado del respeto por el otro y profundizar las cuestiones científicas que son muy ignoradas y hay gente que afirma barbaridades. Cuidado. Es un gran negocio el liberar el aborto. Muchos negocios. A esta ley la piden los abortistas. No hay una demanda social que esté apabullantemente pidiendo la ley. Mucha gente no tiene conocimiento cierto sobre el tema. Se largan a opinar. Recordemos que opinar no es conocimiento, es doxa. El conocimiento en sí es episteme, es ciencia. Y también se largan a legislar, muy grave. Estar a favor de que se legalice el tema del aborto no significa estar de acuerdo con que haya aborto libre. Todo depende de qué diga la ley. Cuestiones a tener en cuenta. En este tema, como en tantos otros, los argentinos se enfocan en las consecuencias en vez de trabajar sobre las causas. Así, el problema nunca se va a resolver. Por ejemplo, se plantea el tema de los abortos clandestinos. ¿Quiénes son los que abortan clandestinamente? Las que tuvieron relaciones sin cuidarse y sin hacerse responsables de sus actos. Los grupos feministas se centran en «soy dueña de mi cuerpo», sin tener en cuenta a las otras partes, el padre, el hijo por nacer. No están planteando el aborto por problemas de violación o complicaciones en la salud de la madre. Quieren diversión libre, aborto libre y que además sea pagado por el Estado, es decir, todos nosotros. Mucha gente que se larga a opinar dice que está a favor del aborto porque puede haber violaciones y problemas de salud de las mujeres embarazadas. Esa gente ignora que ya existe, y desde hace muchos años, el aborto terapéutico y por causas de embarazo por violación. Por ejemplo, si tomamos los argumentos a favor dados por determinadas personas, dicen que sea o no legal, habrá mujeres que seguirán abortando. Es mejor legalizarlo para que haya menos muertes de mujeres al someterse a abortos clandestinos y poco controlados. Con esa forma de pensar también podríamos legalizar los robos, los asesinatos, el acoso, las violaciones. Veamos un ejemplo concreto siguiendo el razonamiento de los abortistas. Es decir, lo mismo que ellos plantean, pero cambiando aborto por robo. Legalicemos el robo. No es que esté a favor del robo. No estoy a favor del robo. Yo nunca robaría. Pero sí estoy a favor de que se legalice, que todos podamos robar libremente. La gente no entiende que, sea legal o no, el robo sucede igual. Robos seguirá habiendo. Y un montón de pibes chorros que no tienen posibilidad de robar en buenas condiciones se exponen a situaciones riesgosas, poniendo en peligro sus vidas, pudiendo terminar muertos a balazos por la policía. Mientras el rico tiene la posibilidad de robar con traje y corbata, desde un puesto político o puestos donde no corre peligro su vida. Es una cuestión de igualdad, para que el pobre deje de morir mientras los ricos pueden seguir robando sin riesgo porque son ricos. Llegados a este punto,
vamos a empezar a abordar el aspecto legal. El Código Penal argentino establece como aborto no punible el que se practicare a fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, que es el llamado aborto terapéutico, o el que interrumpiere un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. El código refiere por idiota a quien padece idiocia, trastorno caracterizado por una deficiencia profunda en las facultades mentales, congénita o derivada de primeras edades de la vida, y por demente a quien padece un deterioro progresivo e irreversible de las facultades mentales con graves trastornos de conducta. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 19, dice lo siguiente: comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Es decir, las leyes ya están planteando que a partir de que se realiza la concepción ya existe el humano. No a las 12 semanas, 14 semanas como están planteando, es desde el momento de la concepción. En marzo de 2012, la Suprema Corte de Justicia Argentina precisó que el aborto es no punible en violaciones cometidas sobre cualquier mujer, y además indicó que no es necesario recurrir a la justicia para la realización de un aborto. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, conocido como Pacto de San José de Costa Rica, a la que Argentina dio rango constitucional, protege el derecho a la vida a partir del momento de la concepción, según su artículo 4, inciso 1. El pacto tiene rango constitucional entonces. La Constitución establece que la vida es desde la concepción. La ciencia demuestra que hay un cuerpo. El Estado también lo hace al pagar un subsidio a la mujer embarazada. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Esta última referencia evoca la decisión tomada por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner de extender el otorgamiento de la asignación universal por hijo a la mujer desde el inicio del embarazo. Un gesto coherente con su oposición a habilitar la legalización del aborto durante sus 2 mandatos. El artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, año de la creación de la Organización de Estados Americanos, y de la posterior Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el ya citado Pacto de San José de Costa Rica, bajo el título Derecho a la Vida establece: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Félix Lonigro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, expresa que el ordenamiento jurídico argentino ha tomado posición por la existencia de la vida desde la concepción. Creo que una ley de despenalización sería inconstitucional porque acá está en juego el derecho a la vida del embrión protegido constitucionalmente. El doctor Lonigro sigue diciendo:
La Constitución también nos dice que los derechos no son absolutos, sino que se ejercen conforme a las leyes que los reglamentan y que, en cierto modo, los restringen, pero siempre en un marco de razonabilidad, aclaró a continuación. Ahora bien, siguió diciendo Lo Nigro, los mecanismos por los cuales se podría restringir la vida son el aborto, la pena de muerte y la eutanasia. En el caso del feto, restringir su derecho a la vida implica directamente eliminarlo. Entonces pregunto, ¿qué razonabilidad hay en darle a una madre que no es una autoridad el derecho de quitar la vida de un feto? En el caso de la pena de muerte, se trata de un delincuente y es un juez el que fija si corresponde esa pena. En el caso del aborto, estamos hablando de alguien completamente inocente. No se cumple el principio de razonabilidad. Lo Nigro recuerda que también nuestro Código Civil ratifica la idea de la existencia de vida desde la concepción. Además, en la ley por la cual Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la ley 23.849 del año 1990, como esta define que se considera niño a la persona desde el nacimiento hasta los 18 años, nuestro país hizo la siguiente reserva. 2 puntos, leo. Con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Entonces, si el aborto terapéutico y por causa de violación ya existe y es legal, ¿qué están pidiendo ahora los proabortistas? Quieren que el aborto sea legal en cualquier circunstancia y que la decisión de hacerlo sea solo de la mujer. Además, que el aborto sea gratuito y pagado por el Estado. Sobre esto también hay que aclarar bien qué es lo que plantea el Código Penal argentino en su artículo 86. Leo, incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaran de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperen a causarlo. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, 2 puntos. Primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro a la vida o a la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y segundo, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Pero cuando Argentina firma el Pacto de San José de Costa Rica y adhiere al Pacto de los Derechos del Niño desde la concepción, queda derogado el artículo 86 porque el Pacto de San José de Costa Rica tiene validez a nivel constitucional y las leyes no pueden contradecir lo que dice la Constitución. ¿Cuántas son las mujeres que fallecen por abortos, ya sea espontáneos o provocados? Porque se dicen muchas mentiras. Entonces vamos a ver qué cifras hay. Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, en 2015 hubo 55 fallecimientos por abortos
En el 2016 hubo 43 fallecimientos por abortos, es decir, el 0,025% del total de fallecimientos en el país. Es decir, esa cifra que se tira al voleo de 500.000 mujeres que abortan por año y de ellas 2.500 mueren es una total falsedad que se repite y se repite, incluso por políticos que no se informan debidamente o solo quieren congraciarse con los proabortistas avalando descomunales mentiras. Incluso acá en San Nicolás hay concejales que dicen esto y lo dicen en las sesiones. Proyectos pro abortos que se presentaron. Uno es de Cambiemos y fue presentado por el diputado Whisky. El otro es de legisladores de diferentes partidos. Pero se observan inconsistencias legales. Se le permite a las niñas desde los 13 años a ir solas a un hospital y hacerse el aborto sin consultar a sus padres. En lo legal, a menores de 18 años no se les permite hacerse un tatuaje sin el consentimiento de los padres. Tampoco se les permite comprar alcohol o conducir, etc. Estos proyectos también permiten el aborto en casos avanzados. Por ejemplo, supongamos que la madre al 6º mes de embarazo cae en la pobreza y no puede mantener a su hijo y decide abortar. En ese caso, el médico debe hacer una cesárea y se encontrará con un bebé casi desarrollado. Entonces, ¿qué deberá hacer? ¿Matarlo? Eso lo permite el proyecto presentado por los legisladores de distintos partidos. En ninguno de los proyectos está estipulado para los profesionales médicos que puedan anteponer una objeción de conciencia respecto de realizar o no un aborto. Para aquellos que no estén familiarizados con esto, la objeción de conciencia se utiliza cuando una persona se niega a realizar algo porque considera que por sus convicciones personales está mal. Pueden ser cuestiones privadas, religiosas, del ámbito filosófico, del estilo de vida, lo que sea, es objeción de conciencia. No está estipulado. Para ir finalizando este informe, ¿qué está pasando en las redes? El intercambio en las redes sociales. Viendo este tema en las diversas redes sociales, en los comentarios de los lectores observo que los defensores del aborto tratan muy mal a los que están en contra de legalizar el aborto. Los tratan principalmente de enfermos. Fíjense lo que les están diciendo en la mayoría de los casos. Insultos de todo tipo, todo el tiempo agrediendo y con mucha violencia. Una de las cuestiones más interesantes fue leer a muchos proabortistas plantear que se debe abortar por diversas causales como violación, condición social de los padres, por deformidades que se puedan presentar porque es peor que la violación criar a un hijo con discapacidad. Ya se imaginarán las respuestas dadas a semejante disparate. Por ejemplo, que te atropelle un colectivo y quedes cuadripléjico, y que decidan otros por vos y matarte o dejarte vivir por los problemas que puede acarrearle a los familiares por su cuidado. ¿Quién le da derecho a opinar sobre si matás o no a otra persona por tener problemas de salud o capacidades diferentes? Los miserables siempre están presentes. Es realmente inconcebible las cosas que determinadas personas difunden por las redes sociales. Por ejemplo, una feminista burlándose del bebé gigante que tienen los antiabortistas y que llevan a sus marchas, publicó la foto de la figura con el siguiente texto: si le hacían un par de agujeritos,
era el hijo de Carolina Píparo. Inconcebible, realmente inconcebible. Recuerdo que Carolina Píparo es una mujer que años atrás, en una salidera del banco, le dieron 2 tiros en la panza estando embarazada, pero con una panza grande, 6 meses de embarazo. Lo hicieron a propósito. Y que digan este tipo de barbaridades, luego de las que Carolina Píparo tuvo que pasar con la muerte de su bebé. Es inconcebible el nivel, no sé, de insalubridad mental, de agresión, de violencia que tiene mucha gente. Qué triste. Seguimos con las noticias ahora a nivel nacional. Como ya habrán observado en las noticias, el presidente de España, de apellido Rajoy, llegó al país para relanzar la relación y fortalecer las inversiones y ya se reunió con el presidente Macri en horas de la mañana. Hablaron de inversiones en el país y también en España, es decir, de un lado y del otro. Ahora, hay que tener bien en cuenta qué es lo que está pasando entre España y Argentina. Por ejemplo, ¿qué es lo que vende Argentina a los españoles? Vendemos productos químicos en una gran cantidad, también aceite de oliva, conservantes vegetales. Les vendemos también equipos de autopartes, alimentación animal, derivados de la soja, jugos, frutas. Y lo que nos venden los españoles son automóviles, libros, perfumería, equipos de autopartes. Nos venden barcos, material eléctrico, maquinaria eléctrica, entre otros bienes. Es decir, tenemos una gran actividad económica entre Argentina y España. También está en juego acá lo que ya se está tratando en el G20, que es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Tanto Macri como Rajoy están sobre este punto limando algunos puntos y ellos serán después los voceros, uno ante el Mercosur y otro ante la Unión Europea, para ir quitando esas diferencias que se vieron a fines del año pasado. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es muy importante y se trata del relanzamiento de las relaciones bilaterales entre Argentina y España, que estuvieron casi cortadas prácticamente durante muchos años. Por ejemplo, hace 11 años que un presidente español no visita la Argentina. Uno de los datos destacados por la Casa Rosada fue que el presidente europeo llegó junto con una nutrida comitiva de empresarios, en total unos 70 empresarios, que participarán de un seminario en el que se expondrán oportunidades de negocios en la Argentina, como se hace siempre que vienen empresarios desde otro país. Ya entrando en el ámbito judicial, un fiscal, y escuche bien esto porque es de no creer, pidió que un acusado de abuso reciba la pena mínima porque no terminó el colegio. Lo insólito de este pedido de un fiscal de Ushuaia desató la indignación de la querella, que pidió que lo aparten de la causa. Sí, al fiscal, que lo saquen. Recordemos que el fiscal es el que tiene la función de acusador. El hombre acusado es empresario y está acusado de abusar de 2 menores. El fiscal pidió la pena mínima, argumentando que no tiene estudios secundarios completos y además porque es el sostén de familia. Se trata de Nicolás Arias,
y el acusado es Héctor Darío Weiss, de 47 años, dueño de concesionarias de autos en Ushuaia y en Río Grande, y de una distribuidora de alimentos. Los abusos fueron cometidos sobre una niña de 14 años y contra otra a la que comenzó a abusar cuando tenía 8 años y concluyeron cuando cumplió 12 años. Es decir, abusó repetidas veces durante 4 años. Este es otro ejemplo de por qué el sistema judicial y muchos de sus agentes están tan mal vistos en nuestra sociedad. Señores del Poder Judicial, no se enojen con nosotros, con la gente cuando los criticamos, enójense con los colegas que no cumplen con sus funciones como corresponde. En nosotros, el pueblo llano, los ciudadanos, queda el comprender que no debemos generalizar sobre todo el Poder Judicial, porque como venimos diciendo en nuestro programa desde hace ya tanto tiempo, dentro del Poder Judicial, la mayoría de la gente es proba, honesta, trabaja como corresponde y a conciencia, se capacita. Lamentablemente hay otros que no, por eso es que generalizar no se debe. Lamentablemente esos algunos que no hacen las cosas como corresponde, hacen que muchas veces la gente en la bronca generalice, dirigiéndose al colectivo del Poder Judicial. Lo aclaramos para que quede bien en claro justamente este punto desde este micrófono. Y hay un problema que está siendo la comidilla del ámbito político. Ya he visto hasta memes subidos de tono, algunos muy graciosos, otros que no lo son tanto, pero están dejando al desnudo la crisis por la que está pasando el Partido Justicialista a nivel nacional. Sucede que el Partido Justicialista a nivel nacional fue intervenido por la justicia en diciembre pasado y ahora la jueza Servini de Cubría nombró como interventor al sindicalista Luis Barrionuevo. Creo que les va a llevar más de 2 años poner las cosas en orden ahí. Recordemos que el pedido de la intervención fue realizado por Carlos Acuña, que es el jefe del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio. Oscar Rojas, Sindicato de Obreros de Maestranza, y Horacio Valdés, de los Trabajadores del Vidrio, en representación de Luis Barrionuevo, porque, según ellos, el partido estaba con graves problemas. Había acefalías en varios cargos, gente sin afiliación, gente afiliada que estaba en otros partidos. La juez acusa a la conducción de Gioja de vaciar el partido y jugar para otras opciones. La magistrada advierte que en las elecciones del año pasado, reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes de los que el justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron contra el partido fundado por el general Perón. En referencia, por ejemplo, a Daniel Scioli, Fernando Espinosa y otros dirigentes que apoyaron o integraron las listas de Unidad Ciudadana. El fallo señala que esta suerte de vaciamiento partidario provocado por quienes dicen ser peronistas al solo efecto de obtener una ventaja electoral, se ven perfectamente plasmado en la actitud de aquellos que, utilizando el sello de la agrupación y el apellido de quien fuera su fundador, emigran a otras agrupaciones políticas,
distintas y de diferente pensamiento para apoyar candidaturas que no son sostenidas por el Partido Justicialista. Desde la justicia electoral hubo voces discordantes. Por ejemplo, se expresó que pongan de interventor a Luis Barrio Nuevo, que es el tipo que quemaba y robaba urnas en Catamarca, es joda. No estoy tan seguro. Para mí es muy coherente con la historia del PJ. Gioja estaba ejerciendo la intervención y está en estos momentos resistiendo la medida judicial. Se encerró en una oficina. Luis Barrio Nuevo llegó a la sede del partido y pidió que lo desalojen, que es lo que correspondería desde el punto de vista legal. ¿Qué tal? ¿Tan pesaditos los muchachos? Estamos en Se Pudrió Todo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz, transmitiendo desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, en esta tarde del 10 de abril del año 2018, y es las 18:10. Las 18:10 en donde estuvimos ya más de una hora tratando temas muy pesados. Y por ahí la cabeza la tenemos un poco atolondrada. Entonces, como tratamos temas que son de mucho interés, temas que son complicados, controversiales, que por ahí generan en algunas personas una violencia que la gente no quiere. Entonces vamos a distendernos un poco así, estaba pensando, y me acordé que la semana pasada me llegaron 2 o 3 mensajes, no me acuerdo bien cuántos eran, que se acordaban que el año pasado habíamos hablado algo de los primeros auxilios y todo eso. Entonces, mientras pensaba, bueno, ¿cómo hacemos para distendernos un ratito? Planteaba, bueno, vamos a pasar otra vez ese audio que con Gabriel explicamos, cómo armar un botiquín de primeros auxilios que muchas veces en la casa es necesario tener, o que muchos de nosotros decimos, bueno, cuando salga o cuando cobre voy y compro lo que me falta, y se nos pasan y cuando necesitamos algo no lo tenemos. Y no es chiste. Cuando en el botiquín nos hace falta algo, es porque algo está pasando. Entonces, deberíamos tenerlo siempre completito. Entonces, para distendernos un poco ya fuera de lo que es el tema del aborto y la política y las peleas y la violencia y todo esto, si alguien por su idea a favor o en contra del aborto se encuentra con una persona muy nerviosa, viene y le pega y necesita el botiquín de primeros auxilios que esté completo para por lo menos hacer algún primer auxilio, aquí va el informe. Porque Maglio está en todos los detallecitos. Tratamos. Y justamente, ¿qué me dijo? Es la semana de... ¿cómo me dijo la semana? De los primeros auxilios. De los primeros auxilios. Entonces, la gente tiene formado en su casa el botiquín. ¿Está preparada para todo esto? Llega la ambulancia, que es Maglio, para decirnos cómo hacer el botiquín. Ay, bueno. Tenemos que tener en casa, lógicamente, todo el mundo tiene la cajita de los remedios, pero no es el botiquín de los primeros auxilios, es otra cosa que hay que tener y que lamentablemente no nos damos cuenta, o porque nunca queremos que nos pase lo peor, lo negamos y no lo tenemos, no lo armamos. Esa cajita de zapatos, digamos. No, de zapatos no, por favor, nada de cartón. La caja tiene que ser dura, no deformable. Por ejemplo, una caja de plástico. Con un buen cierre.
Sí. ¿Sí? Estamos en claro. Hasta ahí vamos bien. La desinfecta bien con alcohol puro. Sí. Y luego va metiendo adentro lo siguiente. Sí. Por ejemplo, hay que tener un jabón neutro, ese blanco para lavar la ropa, el neutro que no tiene olor a nada, perfume, nada. El neutro. Esto sirve para limpiar heridas. También una botellita de alcohol en gel, pero no un alcohol chiquitito, esos que vienen para la cartera. Un poquito más grande tiene que ser, por las dudas. Esto sirve para desinfectar rápidamente las manos de quien realiza la asistencia. También un termómetro, que puede ser el de mercurio, que cada vez se utilizan menos porque son peligrosos, porque se llega a romper y el mercurio es contaminante y muy perjudicial para la salud. Vienen ahora unos termómetros digitales, pero pregunten el farmacéutico por alguno que sea de buena calidad, porque hay algunos que vienen de China que son... ¿Malos? Malos, ya los he visto. Hay otros que son buenos, pero... compre un termómetro que sirva, uno bueno. Y si es de los digitales, fíjese de tener una pila, una batería de larga duración. Después hay que tener algunos guantes descartables. Puede ser una cajita de guantes descartables, esos de látex, o no es necesario que sea toda una caja, pero por lo menos compre unos 20 de esos guantes para tener por lo menos 10 pares y tener varios. También hay que tener gasas estériles para limpiar heridas. Estas gasas vienen en rodillitos. O también vienen en unos packs cerrados que son cuadraditos. Las gasas estériles no son las mismas que las gasas comunes. Las estériles tienen un tratamiento que no traen bacterias. También hay que tener vendas que también venden en rollitos para detener las hemorragias. Cuando aplica una venda, recuerde que tiene que hacerlo en forma ajustada. Tiene que apretar cuando le va dando vueltas, por ejemplo, en un brazo. También es necesario tener antisépticos y le doy 2. Tiene que tener los 2, no uno u otro, no, los 2. ¿Uno que es violeta? Sí, el iodopovidona, que sería el nombre científico, más científico, o el comercial, que vendría a ser una especie de Pervinox, ahí está. Y agua oxigenada. Ese no arde, lo bueno que ese no arde. Claro, y el agua oxigenada. Esto en 10 volúmenes. Claro. Puede comprar de 20 volúmenes, pero con el de 10 andamos bien. También hay que tener una tijera limpia y desinfectada. No es cuestión de comprar una tijera y mandarla a la caja, no. A la tijera le tira un chorro de alcohol y ahí lo manda a la caja. ¿Estamos en claro? Sí. Cinta adhesiva sanitaria para fijar las gasas y vendajes. Muchas veces nosotros, ¿qué usamos? Cualquier tipo de cinta, hasta cinta aisladora podemos usar, lo que tenemos a mano. Bueno, ya que va a armarse su botiquín, puede comprar exclusivamente una cinta adhesiva típicamente sanitaria, la que corresponde. También hay que tener curitas para las heridas menores, sobre todo a los chicos les encanta muchas veces por una pavadita, la mamá va y le pone la curita como para conformarlo y que deje de llorar. En las pavaditas que uno se puede ir lastimando. Pero siempre hay que tenerlas, porque justamente puede pasarnos algún accidente y no tenemos la curita. Claro, vio que siempre las cosas pasan cuando usted está desprovisto o el fin de semana, el domingo, cuando tiene que ir a buscar una farmacia de turno. Igual. 50 cuadras de... Típico. No. Y las muelas que empiezan a doler el fin de semana también. Qué increíble. Bueno, pero para eso está el whisky, no hay problema. No, yo whisky no tengo, no. No, se toma después también una amoxidal o algo por el estilo. Solución salina normal, que es la fisiológica, que es para la higiene de grandes heridas y para lavar y limpiar lesiones oculares, como las gotitas que le echan al ojo cuando a uno le arde. Bueno, hay que tener por lo menos una botellita de esto o un sachet, porque viene de 2 formas. También alcohol, no menos del 70%, para limpiar instrumental de primeros auxilios. Por ejemplo, la tijera. Claro. Y el alcohol siempre hay que tenerlo. Medicamentos de venta libre como analgésicos y antifebriles. Pero los de venta libre, no los que tienen necesidad de receta. Bueno, eso lo compramos en el kiosco.
No, los kioscos no venden más. Ah, en la farmacia hay que ir a comprarlo. Sí, no es necesario comprar un montón. Me va a agarrar Claudio Praco lo que dije, me va a matar, que es el presidente del colegio de farmacéuticos, y yo le estoy haciendo promoción. No compren los kioscos, no compren medicación, tienen que ir a comprar a la farmacia que se asegura que no esté vencido. Y acá el tema de los medicamentos es analgésicos, que es el tema para el dolor. Claro. Pero tiene que hablar con el farmacéutico a ver, por ejemplo, en caso de accidente, qué es lo que tiene que darle para evitar el dolor. Claro. Que también es lo mismo para, por ejemplo, los perritos. Hay mucha gente que no sabe qué darle cuando el perrito fue atropellado por un auto y le duele una pata o le quebró la pata hasta que el veterinario lo vea. ¿Qué le doy para que no le duela? Y la gente se desespera. Ya tiene que saber ese tipo de cosas. ¿Y qué le da? Otro programa. Hoy estamos en primeros auxilios para los humanos. Bueno. ¿Para los humanos? Sí. El animal más animal. Y si no, no nos escuchan más, Rui, hay que tener a gente otro día hacemos animales superiores, claro, el perro, el gato. Sí, también. Bueno, y otras cosas que pueden ser útiles ya cuando el bolsillo se agranda o pasó un mes, ya se compró esto y quiere comprar otras cosas, es un par de antiparras como barrera de protección para las enfermedades. Sí. Puede ser una máscara de reanimación cardiopulmonar. No son muy caras, pero necesitan plata. Hay que ponerse, digamos. Una linternita para revisar al herido en caso de que, por ejemplo, viene un huracán y cortan la electricidad. Bueno, pero la linterna recomiendo que sea de pilas y de lámparas LED, no las lámparas comunes, la lámpara LED, que es la que ilumina bien y gasta muy poco. Y es barato, ¿no? En verdad me asombró el tema del costo de la lámpara LED, porque vio que vienen así cada vez más baratas. Sí. Cuestan 60 pesos, 70 pesos, no es cara. Cada vez más baratas, sí. Muy bien. También muy bien. Poner en la caja lápiz y papel para registrar datos, por ejemplo, cuáles son los síntomas que tiene hasta que llegue la ayuda, porque uno en los nervios por ahí se puede olvidar. Es necesario tener el listado de los números de teléfono para emergencias médicas. El médico de cabecera de la familia, si existe, también tenerlo. Pequeños pañuelos o grandes pañuelos, si es posible más grandes, para vendar brazos y piernas, o sea, tener 2 o 3 de los pañuelos esos grandes que usan las mujeres para salir, ¿vio que se ponen en el cuello? Claro. Tener 2 o 3 de esos por las dudas. Para hacer de cabrestante. Claro, para alguna emergencia. Claro, una tabla también hay que tener. Para tenerlas a mano, sí, 2 tablitas como mínimo, duras. Claro, duras. Muy bien. ¿Sí? Y todo el listado de teléfonos de emergencia. Tanto el 107 como el 911, el número del hospital, de bomberos, policía, todo eso en un papelito pegado en la tapa vendría muy bien. ¿Y dónde guardo ese botiquín? ¿Qué le parece, Ruiz? ¿Lo guardo bien lejos de los chicos, escondido? ¿Arriba del ropero? No. Tiene que estar al alcance de todo el mundo. Y enseñarle a los chicos que no se toca. Hay que enseñarles que no se toca. No, pero tiene que estar al alcance de todos. Hay que enseñarle que eso, si no hay problema, no se toca. Y si se toca, que el chico sepa lo básico, ¿qué tengo que tocar? Porque usted imagínese que es el grande el que tiene el problema. Y hubo muchos casos en donde los chicos de 4, 5 y 6 años que sabían utilizar el botiquín le salvaron la vida. Claro, usted por ejemplo al chico chiquitito le lleva ahí lo agarra de la mano y le dice tuto, ¡fua! Le mete un chico. No, ¿cómo le va a pegar? No, porque entonces lo va a hacer. Si usted hace eso, lo va a hacer. Si le agarra un tironcito de pelo acá así, y le pega el tironcito. No. Todo eso no, chiquito, y él lo agarra y le pega el tironcito acá atrás. De buena manera, si usted implementa la violencia y el dolor físico, el chico lo primero que va a hacer cuando usted se dé vuelta es ir y romperle todo eso. No me vi. Sí. Con razón tengo todo roto. No. Hay que enseñarles, hay que mostrarles y enseñarles que es serio, que es algo muy importante. Muy bien. Saber cómo llamar por teléfono, que identifiquen cuál es el teléfono del bombero, del médico, de la policía y que sepan llamar. ¿Qué tal? ¿Le pareció interesante? Por lo menos así tenemos también alguna
idea, si no la teníamos, o recordar las ideas que teníamos, ponerlo al día, al botiquín de casa, que muchas veces al no tener problemas son cosas como que se nos van pasando, nos olvidamos y lamentablemente algún día quizá lo necesitemos. Y bueno, ahí tenemos un recordatorio. Ahora vamos a tocar un tema muy, muy pesado. Pero pesado en serio, que tiene que ver con nuestra historia y también nuestro presente. Y es un tema que fue abordado por la escritora Laura Di Marco en una nota en el diario La Nación titulada "Un caso que quema y reabre las heridas de los años 70". Y sí, porque hay un problema acá que es conceptual, que ya en el programa hemos hablado varias veces durante el año pasado y que en lo que va de marzo y abril de este año no lo hemos abordado. Me refiero concretamente a ¿qué hacemos con aquellas personas que fueron miembros de grupos terroristas, que hicieron atentados, que asesinaron gente, porque no se las está juzgando, al menos en la medida en que sí se están juzgando a muchos de los que participaron en la tremenda represión realizada durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983. Entonces hay errores conceptuales, o no son errores, sino que son ideas que se implantan desde determinados sectores políticos, ideas interesadas en que se juzguen a unos y a otros no. El tema es que en Santa Fe se realizó un juicio llamado caso Larrabure y que estamos esperando la resolución de los jueces para estos días. La decisión de la justicia de revisar el caso Larrabure para determinar si se trata de un crimen de lesa humanidad motivó una respuesta que muestra las limitaciones con que todavía se piensa la historia reciente. Entonces, les voy a ir contando, leyendo algunos de los párrafos de la nota, para ir entrando en el tema y esperar el fallo de la justicia a ver lo que dice, porque está claro que los crímenes realizados por la última dictadura son de lesa humanidad. Y decir que son de lesa humanidad significa que no prescriben, que por eso aún hoy, después de tantos años de esa fatídica dictadura, se sigan haciendo juicios, es decir, los delitos no prescribieron. Ahora, la defensa de las personas que estaban dentro de Montoneros, el ERP, el FAP y el FAR, etcétera, dice que no los pueden juzgar porque ya pasó mucho tiempo y que no son delitos de lesa humanidad. Ahora, acá en el caso Larrabure se planteó que es un crimen de lesa humanidad. Si los jueces fallan diciendo esto, se habilitaría una jurisprudencia que revolvería el avispero y tendríamos otro tema urticante de nuestra historia haciendo mucho ruido en el presente. Paso a leerle algunas de las partes de la nota. Matar por un ideal es un crimen, afirma el autor del libro Patria, Fernando Aramburu, una idea que parece obvia y que, sin embargo, resulta profundamente perturbadora para un sector de la política y la intelectualidad que, en secreto, la relativiza o intenta contextualizarla.
En una dimensión, lo de lo indecible, la justicia decidió revisar nuevamente el caso Larrabure, un secuestro del PRT-ERP seguido de muerte, y determinar si se trata o no de un crimen de lesa humanidad y, por ende, perseguible toda la vida. Es decir, que el delito no prescribe. Esa posibilidad que podría llevar a juicio a Luis Mattini, único jefe perretista sobreviviente, unió en una solicitada a un heterogéneo grupo de intelectuales, prestigiosos la mayoría de ellos, que pide clausurar ese debate y sacarles la etiqueta de crímenes contra la humanidad a los asesinatos cometidos por las organizaciones armadas revolucionarias. Y lo imponen casi al borde del patrullaje ideológico, como marcando el camino correcto de lo que se debe y no se debe pensar acerca de los años 70, dice Di Marco. En otro párrafo podemos leer lo siguiente: ¿es la culpa la que bloquea la mente? ¿Es la culpa de una sociedad que eligió mirar para el costado mientras la dictadura torturaba, masacraba a escondidas y robaba bebés, la que decidió que era mejor barrer debajo de la alfombra otras cuestiones, entre comillas, menores, como los crímenes del terrorismo setentista? ¿Acaso la violencia política que precedió el 76 no explica, en parte, lo que sucedió después? Sí, como afirma Luis Moreno Ocampo, los asesinatos de las FARC en Colombia pueden encuadrarse entre los delitos de lesa humanidad, que son los que no prescriben. ¿Por qué, entonces, no podría aplicarse el mismo criterio para juzgar las matanzas de Montoneros y el ERP? Preguntas sin respuesta, deduce Norma Morandini, quien, con una enorme valentía moral, declinó firmar la solicitada, rubricada por gran parte del establishment intelectual, unas 1000 firmas, más que nada por la ausencia de reflexión en torno a tantas cuestiones. ¿Qué evita que un delito prescriba? ¿Quién lo comete o su atrocidad? ¿Por qué mi dolor es distinto al hijo de Larrabure? Tal vez llegó el momento de reconocer a las otras víctimas, las que no han tenido escucha ni monumentos. El debate, como podemos observar, es jurídico, pero también ético, político y humano. En términos estrictamente jurídicos, hay un choque de jurisprudencias entre la que rige en la Argentina y la ley penal internacional. La solicitada afirma que el plan sistemático de aniquilación orquestado desde el Estado no puede equipararse con la violencia guerrillera. Esto es indudable. No solo es infinitamente más grave usar el Estado para matar, sino que el número de víctimas del genocidio perpetrado por la dictadura es abrumadoramente superior. En el libro Los Combatientes, que es una rigurosa investigación sobre el PRT y ERP, la historiadora Vera Carnovale contabiliza 62 ejecuciones entre 1972 y 1977. En tanto, desde el centro que representa a las víctimas del terrorismo, Victoria Villarruel, calcula que entre 1973 y 1976, la guerrilla asesinó a 778 personas. Moreno Ocampo registra que, desde el asesinato de Aramburu en adelante, 1970, el terrorismo se cobró 782 vidas. Sin embargo,
La tesis del ex fiscal de la Corte Penal Internacional es que tanto desde el Estado como desde las organizaciones armadas se configuraron formas criminales. Dicho de otro modo, lo que se condena es la violencia como práctica política, más allá de la ideología. La segunda afirmación de los intelectuales es que el terrorismo de la izquierda revolucionaria no puede catalogarse como lesa humanidad por irrefutables razones jurídicas. En realidad, pocas cosas son irrefutables y mucho menos las razones jurídicas que, de un modo u otro, siempre están enlazadas con las razones políticas. En fallos de 2004 y 2005, la Corte Suprema de Justicia, con la composición de la era K, sentó jurisprudencia en el sentido de que solo el Estado puede cometer crímenes de lesa humanidad. Para que un delito no prescriba, dice nuestra legislación, el autor debe ser el Estado, dominando un territorio y desplegando un ataque general y sistemático contra la población. Ahora bien, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que si lo quiere leer está subido a nuestro sitio web, dictamina que los grupos no estatales también pueden cometer crímenes contra la humanidad. Lo describe así, cito, leo lo que dice: un ataque masivo o sistemático de la población civil cometido por una organización de acuerdo con un plan. Fin de la cita. Moreno Ocampo destaca que no hace falta que una organización armada maneje un territorio para ser enjuiciada bajo esa categorización. ¿Qué hace falta entonces? Un plan sistemático, y el ERP lo tenía: tomar el poder. La organización de Santucho había diseñado ese objetivo táctico mediante una estrategia militar y política: secuestrar empresarios para financiarse y matar militares señalados como opresores y enemigos del pueblo. A esos enemigos habría que sumar los daños colaterales, como el asesinato de María Cristina, de 3 años, hija del capitán Viola. Una paradoja triste. La izquierda de los años 70 luchaba por la sociedad más justa, en una Argentina que tenía apenas un 4% de pobres y una de las clases medias más envidiables de América Latina. Una pequeña anécdota personal, escribe Laura Di Marco. En los años del alfonsinismo estudiaba sociología en la Universidad de Buenos Aires. El alfonsinismo sería de 1983 a 1989. A esa uva politizada había retornado del exilio muchos integrantes y dirigentes de las organizaciones armadas de los 70. A fines de los años 80, aquellos leones herbívoros practicaban una militancia casi personalizada, asumiéndose en el pasado como orgullosos combatientes de una guerra revolucionaria, jamás como víctimas. Lo de víctimas vino después, como un discurso elaborado desde las organizaciones de derechos humanos. Carnovale confirma ese dato no menor, en su libro ya citado. Algunos de aquellos veteranos habían integrado el PRT-ERP, que en 1974 estaba en su apogeo, según destaca el historiador y periodista Marcelo Larraqui. Así es que en agosto de aquel año producen 2 golpes, casi en forma simultánea. Uno es el copamiento del cuartel de Villa María, en Córdoba, y el otro es el asalto al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada en Catamarca. En Villa María secuestran al mayor argentino del Valle Larrabure, un ingeniero químico, subdirector de la fábrica militar de explosivos. Lo mantienen cautivo más de un año
375 días y en condiciones infrahumanas. El cadáver aparece en la ruta de Rosario con 48 kilos menos y signos de tortura. La familia afirma que lo asesinaron. El ERP que se suicidó. La justicia nunca investigó su muerte. Lo que se condenó fue el copamiento del cuartel. Sigue diciendo Laura Di Marco, ya finalizando la nota, lo siguiente. Sentimos escozor ante la posibilidad de que Astiz, que padece cáncer, obtenga la prisión domiciliaria. Y con razón. El ángel de la muerte es un emblema siniestro de la noche más oscura de la Argentina. Sin embargo, esas emociones cambian en un sector del mundo político y académico cuando se trata de que Mattini, militante del ERP, se haga cargo de sus crímenes. Es que está enfermo, lo protegen. Parece que hay algunos más enfermos que otros. Algunos psicoanalistas ligados a la izquierda cuentan que varios exmilitares guerrilleros, algunos psicoanalistas ligados a la izquierda cuentan que varios exmilitantes guerrilleros lloran en privado por sus crímenes. ¿Llorará Mattini por los suyos? ¿Sentirá culpa? ¿Anhelará pedirles disculpas a sus víctimas como el etarra de Patria? Demasiadas preguntas para gambetear un debate sin prejuicios y clausurar la historia. Así cierra la nota. Y es una nota que nos tiene que hacer pensar sobre muchas cuestiones, porque se ha mentido mucho en nuestra historia. Y, por ejemplo, es todo verdad lo que se ha dicho sobre la última dictadura cívico-militar en cuanto a que realizó actos deleznables, que incluso contarlos provoca lagrimeos y emociones muy fuertes, tremendas. Pero también hay que tener en cuenta que los terroristas también lo hicieron. Entonces, si vamos a un aspecto jurídico, las mentiras que se han dicho en nuestra historia son muchas y solamente tratan de lo sucedido desde que se realizó el golpe el 24 de marzo de 1976 en adelante, hasta que terminó entregando el general Viñoni a Raúl Alfonsín la banda de mando, el traspaso del poder. Pero escondieron lo que sucedió entre 1973 y 1976, en aquel tercer gobierno del peronismo, donde Cámpora inició la presidencia, luego le siguió Lastiri y luego el general Perón, y finalmente, luego de su fallecimiento, la esposa que estaba como vicepresidente. Porque hay que decir también la verdad, durante 1973 a 1976 desapareció mucha gente. No fueron en sí solamente los grupos terroristas, también fue el Estado. Un Estado que tenía un gobierno democrático. Y entonces ahí vienen preguntas que ya tienen respuesta, pero por ahora lo dejamos en pregunta. Por ejemplo, ¿quién creó la AAA? Porque con la AAA desapareció mucha gente. Se hicieron atentados terroristas y la AAA era manejada por el Estado. Y también hay que tener en cuenta que los grupos guerrilleros, subversivos, terroristas, como quiera decirle, que actuaron entre 1973 y 1976, atacaron a un gobierno democráticamente elegido por el pueblo. Entonces,
Si vamos al Estatuto de Roma en su artículo 7, y que usted lo puede ver desde nuestro sitio web, los grupos terroristas, subversivos, como quiera decirle, también cometieron delitos de lesa humanidad. Entramos en la etapa final de Se Pudrió Todo del día 10 de abril por la 88.7 desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, en este día húmedo, pesado. Y hay algunas cuestiones que nosotros venimos tocando en los distintos programas que estamos teniendo desde el año pasado, que muchas veces nos dejan pensando y mascullando bronca, ¿no es cierto? Bueno, a mí como docente y a Gabriel también desde su faceta docente y comunicador, nos molesta a los dos. Hay una cuestión que realmente es muchas veces muy embromada, sobre todo cuando de radio, televisión o un docente se expresa mal, utiliza mal el idioma. Y sobre esto hicimos con Gabriel un informe que se llama La degradación del idioma. La degradación del idioma. Desde hace muchos años vengo observando una progresiva degradación de nuestro idioma. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, lo utilizamos cada vez peor. Primero lo observé, lógicamente, en la escuela secundaria, que era mi lugar específico de trabajo, a mediados de la década de 1990. Luego comencé a observarlo en los medios de comunicación entrando ya en el siglo XXI. Me refiero a los medios más importantes que en el pasado han ganado incluso premios internacionales por la buena utilización del idioma, como es el caso del diario La Nación. Un ejemplo de palabras mal utilizadas. En las conversaciones podemos escuchar palabras mal pronunciadas. Por ejemplo, en diversas regiones del país es muy común comerse las heces finales. Pero luego, al leer y corregir trabajos, me encontré con el problema de verlas escritas de igual manera. Algo que antes no ocurría. Algunos de los ejemplos son agujero por agujero, aiga por haya, auxilio por auxilio, durmiendo por durmiendo, aprieta por aprieta, gendarmería en vez de decir gendarmería, discriminación por discriminación, brasilero, no, es brasileño. El gentilicio de San Nicolás es nicoleño, no es nicolero. Fuistes por fuiste, comistes por comiste. Desconforme en lugar de decir disconforme. Y muchos etcéteras más, pero muchos. No vamos a profundizar, pero podemos observar lo siguiente. Esto no corresponde asociarlo a regionalismos. Desconocer que el gentilicio de la gente nacida en Brasil va con ñ y no con R es una realidad de todo el país y también de países vecinos. Además, observo que no hay solo problemas con los sustantivos en cuanto a no saber, por ejemplo, cómo es realmente, si gendarmería o gendarmería, sino que cada día más gente tiene serias dificultades con los verbos irregulares, los singulares y los plurales, las tildes o acentos, y ni hablemos de la puntuación, que es terrible y para una nota aparte. También está el tema de las muletillas. Las muletillas van cambiando con el tiempo según las modas imperantes.
Lo observo desde siempre, pero en los últimos años, tanto en la gente como en los medios de comunicación, las muletillas se han multiplicado en cuanto a la cantidad de gente que las utiliza. Hay noticieros en la televisión y en la radio donde todos los periodistas las tienen. Ninguno se salva de ellas, ni siquiera nosotros acá en Se Pudrió Todo. Por ejemplo, bueno, ¿viste? ¿No? Nada, si se quiere. Y así tantas, pero tantas otras. Hay veces que es realmente insufrible escucharlos a tantos periodistas con la muletilla en cada párrafo que pronuncian, demostrando que no manejan el idioma, la degradación, el no conocer las palabras. Y a todos parece pegarnos a esta crítica. Repito, incluyéndonos, porque no nos damos cuenta, también lo hacemos, se nos pegan. Expresiones correctas e incorrectas hay muchas, pero vamos a resumir en lo siguiente. Eso no se vale. No corresponde, ya que le sobra el se. Lo correcto es eso no vale. Esta expresión es muy común en México, pero desde hace varios años se ha ido extendiendo su uso en la República Argentina. Veamos otro ejemplo. Está bueno. Si bien gramaticalmente el castellano lo permite, es una expresión cada vez más difundida en este país decir está bueno en vez de está bien, bueno, lindo, positivo, hermoso y tantos etcétera más. Por ejemplo, no corresponde expresarse con un más bueno porque el significado tiene una palabra específica que es mejor, por más que gramaticalmente no sea incorrecto del todo. Lo que intento explicar en este ejemplo es que expresarse de esta manera denota una degradación del idioma porque el que se está expresando tiene un limitado conocimiento de las palabras existentes y su utilización para poder expresar sus pareceres e ideas. Y, más grave aún, no saber la diferencia entre los verbos ser y estar, y entre el uso del adverbio bien y el adjetivo bueno. Algo muy grave. Considero una situación límite el haberme encontrado en estos últimos años con una enorme cantidad de alumnos adolescentes que no saben escribir correctamente sus nombres y apellidos. Faltas ortográficas como escribirlo sin mayúscula en la primera letra, sin uso de tildes y hasta escribiendo mal. Por ejemplo, no es lo mismo Fernández con la mayúscula al inicio, el acento en la A y la letra Z, que escribir Fernández sin la mayúscula, sin el acento en la A y sin la letra Z, sino una letra S. No es la misma persona, no es el mismo apellido. O que pongan en los formularios de inscripción en la escuela o de las evaluaciones o trabajos prácticos que entreguen que su nombre es Cucho, que en realidad es un sobrenombre, o Lore en vez de Lorena, Agu en vez de Agustina. También me encontré con alguna Joana con Y y en minúscula, que en realidad es Joana, como se escribe, con mayúscula en la J, una H entre la O y la A. Me encontré con alumnos que no sabían cuál era su segundo nombre y, no es broma, varios que ponían que eran Alejandra porque el nombre Cristina, el real, en su documento, no les gustaba. Finalizando, en lo personal, pienso que esta situación comienza a darse a partir de la crítica situación existente en las escuelas primarias desde la década de 1990. Desde aquellos años se ha ido dejando de lado enseñar gramática, enseñar ortografía, enseñar tiempos verbales, enseñar la diversa clasificación de las palabras, enseñar el análisis de oraciones y párrafos,
Los docentes no corrigen la ortografía, incluso tampoco en la secundaria. Considerar que se puede aprender jugando, que el docente debe entretener antes que enseñar, que estudiar es aburrido y etcétera. ¿Es difícil aprender nuestro idioma? Sí, puede ser difícil, pero ello no es culpa el no saberlo. ¿Por qué antes se utilizaba mucho mejor nuestro idioma? ¿Por qué antes era difícil escuchar a un periodista expresarse tan limitadamente como hoy es lo común? Un párrafo aparte se merece la Real Academia Española. Aceptó doctor en vez de decir doctor, con el argumento de uso extendido, es decir, que muchas personas hablan así. Pero ese hablar no significa que el idioma cambie para mejor, significa que la gente habla mal porque desconoce lo que es correcto. Y lo convalidan. Lamentable. Tenemos una triste realidad. Hay que cambiarla. Bien, ese tipo de cuestiones a nosotros nos preocupan y nos preocupan mucho. Bueno, nada. Si se quiere, podemos seguir después, ¿eh? Está bien, lo estoy diciendo en chiste, lo hago a propósito, no van a pensar que yo estoy con esas muletillas. Bien, nosotros... Uy, se me escapó otra vez. Bueno, nada, hoy otra vez, qué cosa. Bien. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tratemos de ir corrigiéndonos cada día más. Así usamos mejor el idioma y damos mejor ejemplo a nuestros chicos. Nos vemos mañana en otra edición de Se Pudrió Todo.